Tendríais que explicarme ese desatino, padre Miranda. Empujáis a una penitente por un camino para el que no está preparada. Y lo que es más, confiáis en el buen juicio de una mujer. Ah, al fin lo ha dicho el señor arzobispo. Si no fuera mujer, nada importaría. Ni siquiera mis atrevimientos teológicos. Dios no creó a la mujer para filosofar. ¿Dónde está escrito eso? ¿Qué revelación particular habéis tenido, ilustrísima, que os autorice a excluir a las mujeres del conocimiento? ¡Basta! No he venido aquí a escuchar las impertinencias de una pobre bastarda. ¿Qué decís? Que Dios tenga piedad de vos. ¡Esperad! ¡No os vayáis! Las mujeres somos distintas, es cierto. Tenemos otro olor, otra forma. Oled, oled y admitidlo. Oled, somos el diablo para vos, ¿verdad? Admitidlo de una vez. El diablo lo lleváis en el corazón. Juana Inés de Asbaje nació el 12 de noviembre de 1651, hija de Isabel Ramírez y Juan de Asbaje. Pasó sus primeros años de vida en una alquería de Nepantla, Estado de México, en una época en que a las mujeres casi no se les permitía acercarse al conocimiento, pero sí se les enseñaba a rezar, coser y bordar. La niña Juana Inés, a los 3 años de edad, con base en un engaño, logró que la profesora de su hermana le enseñara a leer. Desde ese momento, los libros fueron el mejor alimento para saciar su necesidad de ignorar menos. En 1660 se muda a la Ciudad de México y toma 20 lecciones de latín. Ya instalada en la capital del país, se dedicó a desentrañar los secretos de cuanto libro se le pusiera enfrente. Al ver que ella tenía una total negación al matrimonio, le pareció que convertirse en monja era lo menos desproporcionado y lo más decente que podía elegir. En 1667 ingresó al monasterio de las Carmelitas Descalzas. Después de 3 meses decidió cambiarse al de San Jerónimo, uno de los más importantes de esa época. Como Sor Juana ya había dado muestras de su talento literario, la corte del virrey Mancera la mandó a llamar para que los deleitara con sus versos. Así, la vida de Sor Juana se distribuía entre sus obligaciones religiosas, las obligaciones propias de una comunidad, los festejos de la corte y el estudio. Sin embargo, al haber elegido la vocación de escribir, la cual solo estaba permitida en aquella época a los curas y los monjes, la religiosa tuvo que estudiar sin la voz viva del maestro y enfrentar infinidad de señalamientos y prohibiciones. A pesar del yugo de mediados del siglo XVII, Sor Juana enriqueció su obra con prosa, comedia, autos sacramentales y poesía. Siempre estuvo cerca de la filosofía, la teología, la astronomía, la pintura y la música. No era raro escuchar algún villancico de su autoría en las catedrales de México, Puebla y Oaxaca. Entre las obras de Sor Juana sobresalen Primero Sueño, Inundación Castálida, El Divino Narciso, Carta Atenagrónica y Respuesta a Sor Filotea de la Cruz. La publicación, sin su consentimiento, de la Carta Atenagrónica en 1690 provocó que los ojos inquisidores del México novohispano se posaran sobre ella. No le perdonaron que una mujer se hubiera atrevido a cuestionar los sermones que el respetado predicador jesuita Antonio Vieira estaba esparciendo por Europa y América. Sor Juana Inés de la Cruz tuvo que escribir una respuesta al prólogo que apareció en la Carta Atenagrónica, firmado por Sor Filotea de la Cruz, seudónimo del obispo de Puebla, don Manuel Fernández de la Santa Cruz. Después de esto, vino el silencio del Fénix de México. ¡Bravo, Sor Juana! ¡Bravo!
¡Bravo! ¡Qué belleza, eh! ¡Qué frescura! No se estrenan ya en Madrid comedias como esta. María Luisa, ¿cómo son aquellos versos de Sor Juana que nos ponen por el suelo los hombres? Hombres necios que acusáis a... Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Además de talentosa, guapísima. Tenía curiosidad por conoceros. Serán pocas las mujeres ilustradas en México. En todas partes, señora. Tampoco en España abundan por lo que he leído en Cervantes y Fray Luis. A Santa Teresa la han tratado de loca. Quizás lo fuera, por atreverse a escribir y a pensar. Una española. Sor Juana Inés de la Cruz. Hombres necios. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Combatís su resistencia y luego, con gravedad, decís que fue liviandad lo que hizo la diligencia. Parecer quiere el denuedo de vuestro parecer loco al niño que pone el coco y luego le tiene miedo. Queréis con presunción necia hallar a la que buscáis para pretendida dais y en la posesión Lucrecia. ¿Qué humor puede ser más raro que el que falto de consejo él mismo empaña el espejo y siente que no está claro? Con el favor y el desdén tenéis condición igual, quejándoos si os tratan mal, burlándoos si os quieren bien. Opinión ninguna gana, pues la que más se recata, si no os admite es ingrata, y si os admite es liviana. Siempre tan necios andáis, que con desigual nivel a una culpáis por cruel y a otra por fácil culpáis. Pues ¿cómo ha de estar templada la que vuestro amor pretende, si la que es ingrata ofende y la que es fácil enfada? Mas entre enfado y pena que vuestro gusto refiere, bien haya la que no os quiere y quejaos enhorabuena. Dan vuestras amantes penas a sus libertades alas, y después de hacerlas malas, las queréis hallar muy buenas. ¿Cuál mayor culpa ha tenido en una pasión errada, la que cae derrogada o el que ruega decaído? ¿O cuál es más de culpar, aunque cualquiera mal haga, la que peca por la paga o el que paga por pecar? Pues, ¿para qué os espantáis de la culpa que tenéis? Queredlas cual las hacéis, o hacedlas cual las buscáis. Dejad de solicitar y después, con más razón, acusaréis la afición de la que os fuere a rogar. Bien con muchas armas fundo que lidia vuestra arrogancia, pues en promesa e instancia juntáis diablo, carne y mundo. ¿Por qué sonríes? Recuerdos de palacio. ¿Vos sabíais, señora, que yo fui dama de honor? Los doctores de la universidad se negaban a admitir que una dama de honor, y mucho menos una niña de 17 años,
pudiera ser culta. Entonces la virreina decidió que me sometieran a un examen. Acónito. Aconitum napellus. Se cría en terrenos altos. Es medicinal. Bueno, aunque la semilla madura es venenosa. Con ella los indios envenenan las flechas. Reverendo Padre Nájera. ¿Cuándo empezó a escribir sus ejercicios espirituales el fundador de la Orden de los Jesuitas, San Ignacio de Loyola? Cuando no era santo, ni jesuita, aún no había fundado la orden. Tampoco era sacerdote. No lo fue hasta 15 años después. Su nombre tampoco era Ignacio. Se llamaba Íñigo. ¿Cuándo empezó a escribirlos? 1532, en Manresa. Maestro Sigüenza. En un hipódromo corren caballos. En un canódromo corren canes. ¿Qué animales corren en un palíndromo? Las letras. Palíndromo es una palabra o una frase que se lee igual al revés que al derecho. Por ejemplo, el más célebre es: dábale arroz a la zorra el abad. Señores. Última pregunta. El señor catedrático de Teología de la Universidad de México. ¿Qué fue el sabelianismo? La herejía de Sabelio, Roma, siglo III. Negaba la Santísima Trinidad. Dios era único e indivisible. Y el Hijo y el Espíritu Santo no eran personas divinas. La herejía reapareció todavía el siglo pasado por boca del español Miguel Servet, que fue condenado por la Inquisición, pero escapó. Luego fue quemado vivo en Ginebra, bajo los propios protestantes, por orden del abominable Calvino. Correcto. Juana de Asbaje tenía 18 años cuando ingresó al convento de San José de las Carmelitas Descalzas. Consideraba que este era el lugar apropiado para continuar su dedicación al estudio y a las letras, pues la sociedad de aquel entonces no permitía el ingreso de las mujeres a la universidad. A los 21 años, Juana Inés tomó los hábitos como Sor Juana Inés de la Cruz, en el convento de la Orden de San Jerónimo. Era el 3 de febrero de 1669. La celda que ocupaba en el convento era muy concurrida por personajes ilustres y distinguidos de la época. La misma esposa del virrey era su asidua visitante. También la frecuentaba a menudo el jesuita, físico, astrónomo y matemático don Carlos de Sigüenza y Góngora. Sor Juana escribió poemas, romances, epístolas, sonetos, villancicos, algunos por encargo, los cuales le traían remuneraciones. Así también adquirió un clavecín con el que componía sus piezas musicales. En 1690 en España se publica su primer libro, Inundación Castálida. En ese mismo año en México se publica El Divino Narciso, a instancias de la esposa del virrey en turno. En España fue bautizada como la 10ª musa por la exquisitez de su poesía. Los triunfos de Sor Juana y la lluvia de merecidos halagos
motivaron que se urdieran planes perversos para callarla. Cierto día, a Sor Juana llegó una carta solicitándole comentar un sermón pronunciado en 1650 por el padre Vieira. La petición era del obispo de Puebla, Manuel Fernández de Santa Cruz. Juana escribió una crítica fundada del sermón. Al leerla el obispo solicitante, primero elogió a Sor Juana por su lucidez, pero a la vez le criticaba y reprendía su falta de humildad ante una eminencia. Eso fue solo el inicio para desatar una campaña del poder eclesiástico en su contra. Su pecado era ser mujer, ser inteligente, ser independiente y defender su derecho a pensar y escribir. El 5 de marzo de 1694, ante la feroz persecución, renuncia a las letras. Con sangre firma su despedida. He sido y soy la peor que ha habido. A todas pido perdón por amor de Dios y de su madre. Yo, la peor del mundo, Juana Inés de la Cruz. El 17 de abril de 1695 deja este mundo, aunque ya había sucumbido antes, cuando le arrebataron sus derechos de mujer, pensante, lúcida y profunda,